Miércoles Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículos del 14 al 25. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: «¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús?». Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselos. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: «¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua?». Él respondió: «Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora ya está cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa». Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo: «Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme». Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: «¿Acaso soy yo, Señor?». Él respondió: «El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Mas le valiera a ese hombre no haber nacido». Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: «¿Acaso soy yo, maestro?». Jesús le respondió: «Tú lo has dicho». Palabra de Dios. Muy buenos días y espero que sigas teniendo una Semana Santa, una semana llena de gracia, una semana en donde podamos seguir profundizando con la única finalidad de mejorar como seres humanos y de mejorar como cristianos. En esta Semana Santa estamos tratando de acercarnos cada vez más a Jesús en los momentos o en el momento más importante de la historia de la salvación, que es precisamente cuando Él nos redime, cuando Él muere por nosotros en la cruz. Y es importante, las lecturas de esta semana están no solamente muy bien escogidas, sino que están cerca de ese momento en algo muy cotidiano de la vida cristiana o de nuestra vida que quizás nos puede pasar lo mismo que le pasan a los personajes que están ahí. Nuevamente, este evangelio está lleno de mucho color, de muchos sabores, de muchas tensiones, de muchos sentimientos, de muchos contrastes, de noche, de día. Hay tantas cosas que ojalá pudieras dedicar un momento para poder leerlo e imaginarlo. Te recomiendo que si tienes tiempo en este momento, le pongas pausa al video y leas la descripción. Si estás viéndolo en YouTube, que leas la descripción de este video. Ahí está el texto del Evangelio y que trates por lo menos de imaginarlo. ¿Cómo habrá sido? ¿Cómo estarían vestidos? ¿Qué estarían cenando? ¿Cómo estarían cenando? ¿Cuáles habrán sido las miradas que ahí sucedieron entre los discípulos cuando empezaron a preguntarse qué habrán sentido cuando Jesús les dice: uno de ustedes me va a traicionar? Judas, ¿qué habrá sentido? ¿Cómo se habrá visto? ¿Qué habrá pensado? ¿Qué habrá sucedido en su interior y en el interior de los demás? ¿Qué habrá sucedido en el interior de Jesús? Ponle pausa, lee el Evangelio, trata de imaginarlo y una vez que ya lo hayas hecho, ahora sí, acompáñame en esta reflexión. Por ahí dicen que la persona inteligente es la persona que es capaz de aprender de sus propios errores. Pero la persona sabia es aquella que aprende de los errores de los demás. Espero que el día de hoy podamos ser sabios y aprender de los errores que Judas Iscariote cometió. Nosotros no somos quien para juzgar, incluso ni siquiera al mismo Judas. Pero la Sagrada Escritura nos da muchos elementos para que nosotros podamos aprender de los errores que él cometió. Porque él fue uno de los elegidos del Señor, que no se nos olvide.
Él fue uno de los que el Señor llamó para estar con Él y para enviarlos a predicar. En el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 13, en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Lucas, vemos cómo Jesús sube al monte, pasa toda una noche en oración y luego baja y los llama. Él fue uno de los elegidos. Él fue de los que se sentó y estuvo cerca de Él, escuchando cada parábola, escuchando cada testimonio, cada explicación. Él era de los privilegiados que Jesús llamaba aparte para explicarles. Él era de los que comía, dormía, vivía con Jesús. Sin embargo, algo sucedió en la vida de Judas. Porque Judas, incluso cuando el Evangelio nos narra que fueron y anunciaron, incluso que hicieron milagros en el nombre de Jesús, dice que todos los discípulos regresaron muy contentos y le empezaron a platicar a Jesús lo que había sucedido. Judas era uno de ellos. Era uno de los que predicó y que no hay mucha duda, según el Evangelio, uno de los que predicó en el nombre de Jesús, de los que hizo milagros en el nombre de Jesús, de los discípulos de Jesús, de los que fueron apóstoles, pues fueron enviados también por Él. Pero algo empezó a suceder en el corazón de Judas que poco a poco fue haciendo que se apartara su mirada. Hace poco en el Evangelio veíamos esos pensamientos internos que él tenía cuando empezaba a ver que se despilfarraba dinero y que él empieza a decir, pero si se hubiera vendido eso, hubiéramos podido juntar dinero para los pobres. Y hasta el evangelista subraya que no era por amor a los pobres, sino porque él era el ecónomo y así él podía robarse. Ya estaba robando. Desde antes, él empezó a acomodarse. Empezó a ya no violentar su vida, empezó a ya no querer buscar más del reino de Dios en su corazón, sino que empezó, como dicen, un modus vivendi. Empezó solamente a tratar de vivir el día por día. El acompañar a Jesús ya no era un signo de confrontación en su vida, sino solamente algo cómodo, al grado que empezó a hacerse una idea equivocada. Nosotros podemos aprender esto en nuestra vida, porque cuántas veces, y yo he sido testigo de eso, cuántas veces Dios no nos llama y no tenemos un encuentro con Él y lo amamos y lo queremos seguir, pero conforme vamos caminando con Él, dejamos de tener celo en instaurarlo en nuestro corazón y empezamos a tener celo solamente de las cosas de Dios, sin darnos cuenta en nuestro corazón. Judas decía, ese dinero debió de haber sido para los pobres. Él era muy celoso para la obra de Dios, pero su corazón no. En su corazón también quería robar. Cuando en un principio nosotros somos los que debemos de violentarnos y buscar siempre un crecimiento interior. Lo he dicho muchas veces, en la vida espiritual hay mucho más de Dios que no conocemos que lo que creemos conocer. Siempre podemos orar más y siempre podemos ir a esas habitaciones interiores que no conocemos en nuestro corazón para que Él sea quien vaya reinando. ¿Qué es lo que está creciendo en tu corazón? ¿Qué es lo que estás dejando que anide en tu corazón? Eso es lo primero. Y aunque son pocas las pistas que podemos ver en Judas, eso está muy claro, porque lo que sigue se da de una manera rápida. Podemos decirlo así, de una manera muy lenta es cuando va entrando la codicia al corazón. De una manera muy lenta es cuando entra la pereza al corazón. De una manera muy lenta, casi no nos damos cuenta, es cuando nos estamos enfriando en nuestro corazón y solamente actuamos por rutina. Eso se da de una manera muy lenta. Pero una vez que ya haya echado raíces, esa desidia en nuestro corazón, lo que sigue es rápido, como nos lo narra el Evangelio en la vida de Judas Iscariote. Primero, él deja de mirar a Jesús y en la noche va, busca a los sumos sacerdotes y empieza a platicar con ellos sobre cuánto me dan si les entrego a Jesús. ¿Para qué vas, Judas? ¿Para qué te pones en tentación? ¿Qué haces caminando tú solo en ese lugar de la tentación? ¿Qué haces dialogando con el enemigo? ¿Qué pretendes al poner en jaque lo que Dios te está dando
a lo que puedes recibir cuando lo dejas. Aunque no lo parezca, ese es el problema más grande, el tiro de gracia, ¿verdad? Que muchos cristianos tienen. Dejan de orar, dejan de tener comunión con Dios, dejan de violentarse en su interior para instaurar primero el reino de Dios en su propia vida. Y después, de una manera muy fácil, empiezan a caminar solos, creyéndose que pueden defenderse ellos solos, cuando Jesús dice bien claro, los mandó de dos en dos, nunca solos. Pero él se creía capaz de poder sobrellevar sus planes, sus pensamientos. Él creía que eran mejores que los de Jesús y él peleaba por su plan y no por el plan de Jesús. Al grado que entra y empieza a dialogar con el enemigo y empieza a calcular si puede ganar más vendiendo a Jesús que estando con él. ¡Qué absurdo! Pero eso sucede mucho. A veces nosotros todavía pensamos que puedo ganar más si vuelvo al vicio, si vuelvo a las drogas, al alcohol, si vuelvo, no sé, al adulterio, a cualquier pecado. Que ser fiel a Jesús, que ser fiel, que buscarlo más a Él. Empezamos ya a buscar momentos de pecado. Y cuando Él dialoga, regresa con esa idea en su mente. Puedo traicionarlo por 30 monedas, me van a dar 30 monedas de plata. Eso era nada, era una basura. Jesús valía mucho más que 30 monedas. Jesús vale mucho más que cualquier placer. Jesús vale mucho más que cualquier traición, que cualquier momento en tu vida que tú puedas buscar afuera. Pero 30 monedas de plata es mucho para alguien que ya no tiene la mirada puesta en Jesús. Y sin embargo, Jesús, que lo sabe todo, en ese momento, en esa cena, Él tiene un profundo, podríamos decir, conocimiento o sentimiento de querer todavía salvar a Judas, que todavía lo dice Jesús: uno de ustedes me va a traicionar. Y todo el mundo empieza a mirarse, seguramente todos con miedo. ¿Acaso seré yo? ¿Acaso seré yo? Todos con miedo, con angustia. ¿Podré ser yo quien lo traicione? Ese sentimiento de miedo, sí, todos podemos traicionar a Jesús si no tenemos la mirada en Él. Sí, todos podemos traicionar a Jesús si no sigues buscando instaurar el reino de Dios primero en tu corazón. Sí, todos podemos traicionarlo. Pero Judas, que ya estaba haciendo ese plan maquiavélico, le pregunta a Jesús: ¿acaso seré yo? Jesús le dice: sí, tú lo serás, tú serás quien me traicione. Muy cínico. No le hizo nada, no le pasó nada. A veces nosotros estamos en retiros. A veces vamos a una misa y ya sea que a través de la homilía, del evangelio, en algún retiro, sentimos una llamada de atención muy fuerte de Dios que va dirigida a nuestro corazón y que es como un momento de alerta de: ¡hey! Te hablo a ti. Y nosotros: ¿acaso es a mí? Es cínico. Claro que es a ti. Claro que a nosotros, a cada uno de nosotros, Dios nos habla, nos llama por nuestro nombre y está buscando ese momento de encuentro. Que nosotros seamos capaces de volver nuestra mirada, de no aceptar ese dinero. Y es que, Judas, una vez que tú te acostumbras a querer pensar que tus planes son mejores que los de Dios, entonces es muy difícil que vuelvas atrás. Cuando Judas se da cuenta de que había cometido un error, lo veremos más adelante en el evangelio, trata de devolver las monedas para que liberen a Jesús. No, es que si quieres resolver las cosas, no lo hagas a tu manera. Hazlo a la manera de Jesús. Y la forma de haber resuelto eso no era tratando de volver a comprar a Jesús. Miren, aquí les traigo 30 monedas y les doy todavía otras 5 más para ver si me lo devuelven. No, no es como tú quieres. Lo mejor sería haberle pedido perdón a Jesús. Lo mejor sería haberte puesto de rodillas y clamar su misericordia. Pero cuando ya te acostumbras a hacer negocios con las cosas de Dios, es difícil. Por ahí hay alguna frase que dice:
Sí, estás muy cerca de la iglesia. Sí, estás muy cerquita del sacerdote, del coordinador del grupo. Sí, estás muy cerca, muy metido en las cosas de Dios. Pero también estás cerca de Dios, porque no es lo mismo. A veces podemos ser lectores y leer muy bien y practicar la lectura en la misa, pero eso significa que tu corazón está escuchando también eso, porque a veces nos entra por un oído y nos sale por otro. Uno de ustedes me va a entregar. ¿Acaso seré yo? No. Que este tiempo, que esta Semana Santa no sea una semana más. Sea verdaderamente un momento en donde podamos recapacitar y reflexionar en nuestro corazón. Porque quizás es a nosotros a quien el Señor nos está diciendo: yo te llamé por tu nombre, yo te di mi palabra, yo te amé, yo he dado tantas cosas por ti. Y uno de ustedes me va a traicionar. ¿Dónde está el día de hoy tu mirada? ¿En dónde está el día de hoy tu corazón? Y esto también me lo digo a mí, ¿verdad? Porque pues no necesito ser ciego, ¿verdad? Sé que hay muchos hermanos que fallan. Y la pregunta es, ¿y quién será el siguiente? ¿Quién será el siguiente? Que podamos acercarnos a Jesús, que podamos ser humildes y poner nuestra mirada en Él, regresar y buscar la instauración del reino primero en nuestro corazón. Y este Dios, el Dios del amor, de la paz, de la misericordia, el Dios que de una u otra manera nos manda no solamente señales, prodigios, profetas, no solamente la voz de su Hijo, sino que incluso nos da su propio Espíritu para que hable a nuestro corazón y nos despierte y nos muestre el verdadero valor que tiene Él y su presencia. Que sea Él quien el día de hoy te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Puntos a reflexionar. ¿Dónde está tu mirada? ¿Dónde está tu mirada? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Cuáles son tus tentaciones? ¿Eres consciente de tus tentaciones? ¿No será que estás caminando hacia ellas y ni cuenta te has dado? ¿Hay algo de cinismo en ti? Cuando escuchas la palabra de Dios que te confronta, tú también puedes decirle, ¿acaso seré yo? O verdaderamente puedes decir, Señor, sí, yo te he estado entregando, yo te he estado traicionando, yo he ido a hablar con el enemigo, he estado calculando pensamientos para venderte. Que no haya cinismo en nuestro interior. Y el cuarto punto que quizás pudiéramos reflexionar es, ¿crees que tus planes son mejores que los de Dios? ¿Crees que tú tienes la verdad? ¿Crees que tu verdad es mejor y clara que la verdad de Dios? No lo hagas a tu manera. Hazlo a la manera de Él, que siempre es en amor y en misericordia. Acércate a Él, que Él te ama. Que sigamos teniendo una semana de profunda reflexión para poder llamarla santa en nuestras vidas. Que tengas un excelente día.